de las Comunidades. ¿Qué fue la Guerra de las Comunidades? Fue una revolución encabezada por los representantes de las ciudades protestantes cuyo propósito se basaba en la toma del control de la corona y de la clase alta. La Guerra de las Comunidades también fue conocida como el Movimiento Comunero. Según relata Pedro Carasa, un profesor de la Universidad de Valladolid, es un signo un poco humanista de la realidad burguesa, urbana y civil que lucha por sus intereses del comercio y del mercado que se ven perjudicados en esos momentos. Actualmente celebramos la Batalla de Villalar, el día 23 de abril, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía castellano y leonés en el año 1986, para conmemorar el aniversario de la Batalla de Villalar, que fue decisiva en la Guerra de las Comunidades de Castilla. ¿Dónde y cómo surgió? ¿Quién la promovió? Surgió en Castilla en el año 1520, 7 años después de que el rey Carlos I llegara a la península ibérica en 1517. Las revueltas más importantes se produjeron al inicio del reinado de Carlos I y V de Alemania, las comunidades, de las que vamos a hablar a continuación, y las germanías. Para indagar sobre el origen del conflicto, nos debemos remontar en la época de las regencias, 1504-1517, ya que se descubren graves problemas con la sociedad de la época. La nobleza ya no es tan poderosa y privilegiada. El comercio textil ocasiona enfrentamientos entre los comerciantes. Esto se debe al deseo de transportar lana en bruto. Los manufactureros deseaban tener una industria textil en Castilla. También los conversos tienen protagonismo en este acontecimiento de la historia. La Inquisición seguía presente. La descentralización del poder de las urbes, ya que estaba en manos de diferentes gobernantes. El exceso de impuestos con fines monárquicos. Iban destinados a las tierras de Flandes en lugar de Castilla. Esta ayuda económica recogida en estos tributos se denegó en 1518 en las Cortes de Valladolid. Pero la monarquía no se da por vencida y vuelve a presentar la solicitud de aceptación en La Coruña, donde efectivamente no se rechaza. Tras la noticia, el pueblo castellano se subleva. El motivo por el cual desencadenó fue el descontento de los castellanos con el rey Carlos I, al ser borbonés, y dar la mayor parte de los privilegios a los extranjeros de su país. La población protestó contra los consejeros extranjeros, que estaban bajo el mando de Carlos I, debido a que su nueva política de carácter soberano levantaba sospechas de poderes perjudiciales. Toda esta serie de revueltas conllevó un enfrentamiento entre la nobleza y el campesinado, pero la nobleza contaba con una fuerza muy poderosa, el rey. Pero, ¿qué conocemos de Carlos I y V de Alemania y de su reinado? ¿Y de los demás personajes que han protagonizado uno de los mayores acontecimientos históricos de España? Biografía de Carlos I y V de Alemania. Conocido como el emperador, fue descendiente de Felipe I de Castilla, apodado el Hermoso, y de Juana I de Castilla, conocida bajo el adjetivo la Loca, siendo esta última hija de Isabel I de Castilla, la Católica, y Fernando II de Aragón, soberanos de la corona de Castilla y Aragón. Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico nació en los Países Bajos y heredó media Europa por parte de sus 4 abuelos. En primer lugar, la herencia correspondida de sus abuelos maternos fue la corona de Castilla, de su abuela Isabel la Católica, la corona de Aragón, de su abuelo Fernando de Aragón, y en cuanto a sus abuelos paternos, recibió las propiedades de la Casa de los Austrias por parte de su abuelo Maximiliano I, los Países Bajos, Austria y el sur de Alemania. Y por último, recibió de su abuela María de Borgoña la región de la Francia central de Borgoña. El gran inconveniente de esta hiperbólica herencia eran las diferentes costumbres e idiomas. Sin embargo, según relata Contarini, un embajador veneciano del siglo XV, dio a entender que era competente para el reinado de varios territorios. Cita textualmente: «Era un hombre de pocas palabras y de carácter muy moderado, de complexión melancólica combinada con temperamento sanguíneo», cuya traducción quiere decir que era un hombre emocionalmente fuerte y vitalista, aunque también tenía sus repuntes de crisis personales. Como hemos comentado anteriormente, Carlos I no vivía en España. Cuando cumplió los 17 años, pisó la península con motivo del fallecimiento de su abuelo,
y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se instaló para conocer a su nuevo pueblo español, empezando por la actual Asturias, Cantabria, Palencia y Valladolid, instalándose en esta última. A pesar de estar viviendo en su nuevo reinado, no fue capaz de aprender el idioma castellano a la perfección. Se comunicaba en francés, su lengua materna. Sin embargo, al no tener suficiente tacto con su pueblo, genera un descontento generalizado por parte de los campesinos y esferas de la clase alta. Carlos tenía un objetivo y era el unificar sus territorios cristianos para defender la cristiandad contra los turcos, pero no pudo realizarse, ya que estaba en guerra con Francia, con Italia, la invasión bereber y el inicio de la religión protestante en su imperio alemán. En cuanto a su vida sentimental, contrajo matrimonio con Isabel de Portugal y vivieron en Granada, donde se construyó un palacio dentro de la Alhambra. La reina actuaba como regente cuando su esposo debía viajar por asuntos políticos. Ya en 1556 cambia su situación. Renuncia a la corona en Bruselas y reparte la casa de los Austrias entre la corona española y alemana. En España le sucede su hijo Felipe II, apodado el Prudente, y en Alemania su hermano Fernando I. Tras haber dividido su legado y abdicado, se refugia en el monasterio de Yuste, en Cáceres, donde fallece en el 1558. ¿Cómo fue esa sublevación campesina? En principio tenía un carácter urbano, ya que estaba apoyada por miembros de la clase media, como artesanos y comerciantes, y también ciertas personalidades del bajo clero, como los frailes, monjes y sacerdotes de la parroquia. Algunos historiadores coinciden en un mismo aspecto, que fue una revuelta antiseñorial. La finalidad del enfrentamiento era el gran descontento popular. Apuestan por los principios mercantilistas y se resisten a la temida Inquisición, al sistema fiscal y a los llamados estatutos de sangre, un mecanismo de discriminación hacia los conversos en el punto de mira por ocultar la práctica de su religión supuestamente. Otro motivo por el cual se rebelaron fue el tema político. El pueblo no participaba en ningún asunto relacionado con el gobierno nacional ni local. A continuación, vamos a conocer dos de las principales causas por las que se originó este levantamiento de las comunidades de Castilla. Causas políticas. Cuando Carlos I llegó a España, antes de ejercer como rey, debía ser reconocido formalmente por las distintas cortes del reino, la de Castilla, la de Aragón, la de Cataluña y la de Valencia. En ellas se negociaban los subsidios que las cortes debían conceder al rey. La primera fue la de las cortes de Valladolid. No estaban muy a favor de que un rey extranjero ejerciera en su país, y mucho menos de que quisiera sustituir al personal español por personas extranjeras, debido a su falta de conocimiento del idioma español. La siguiente fue Zaragoza. Estas cortes preferían al infante Fernando como heredero antes que a Carlos. Provocó un ligero enfrentamiento, y hasta 1519 no se reconocía a Carlos como rey junto con su madre, Juana, que estaba recluida en Tordesillas con motivo de su supuesta locura. Después fueron las Cortes de Aragón, y tampoco estaban muy de acuerdo con los subsidios que pedía el rey. Pero fue en Barcelona donde recibió la gran noticia de que había sido concedido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta noticia no gustó a los españoles, ya que preferían un monarca propio y no compartir un emperador extranjero. Tanto las Cortes de Toledo como las Cortes de Castilla estaban en contra de que Carlos I gobernara en España. Finalmente le concedieron el subsidio, ya que había sobornado a la mayoría de las ciudades para conseguir su propósito, pero el dinero nunca se llegó a recaudar. Esto provocó que las multitudes de procuradores que estaban en contra atacaran a aquellos que estaban a favor. Con todo esto se reforzó la mala impresión que Carlos había dado a los españoles desde su llegada a la península. La industria textil. En Castilla hubo un estancamiento a principios del siglo XVI, debido a la escasez de dinero, mano de obra y a la falta de poder para competir con los productos extranjeros, que eran de mejor calidad. Además, todo lo que se producía en tierra española se mandaba directamente al extranjero. Las manufacturas castellanas pidieron ayuda a la corona, pero ni Isabel ni Carlos les quisieron ayudar. Y este fue el motivo de las revueltas y protestas en el sector industrial textil. Conflictos sociales. La nobleza empezó a apoderarse, ya no solo del ejército y la administración, sino también de las tierras de las ciudades, a quitar rentas y aumentar las exigencias de los vasallos del pueblo.
Estos problemas incrementaron aún más cuando el rey pidió dinero a las Cortes para su imperio, lo que provocó las revueltas y las protestas de la ciudadanía, en las que también colaboraron los hidalgos y los letrados. Personas destacadas en la rebelión. ¿Quiénes fueron líderes en la rebelión? Adriano VI de Utrecht fue preceptor de Carlos I, que, a su vez, ejerció como la figura de su santidad. El monarca quiso que Adriano VI fuese obispo de Tortosa, inquisidor general de las coronas de Aragón y Castilla, y también que permaneciera en el colegio de cardenales. Cuando Carlos I tuvo que ausentarse de su reinado, le dejó el mando a esta figura eclesiástica, y en 1522 fue elegido papa en lugar de León X. Uno de sus objetivos fue mediar entre Francia y España, ya que eran países enemigos. Esta personalidad destacó por ser inteligente, religioso y humilde. Juan Bravo fue líder del movimiento segoviano, que además fue su tierra natal. Formó la Santa Junta del Reino junto a Burgos, Madrid, Cuenca y Ávila. Fue líder de las milicias salmantinas. Se convirtió en sublevado junto con Juan de Padilla y Francisco Maldonado. Los tres líderes se reunieron en Tordesillas, donde se encontraba la madre del monarca, Juana I de Castilla. La iniciativa de dirigirse hacia ese lugar era que interviniera en el conflicto. Sin embargo, Juana no fue partícipe del movimiento, ya que se negó a luchar en contra de su hijo. Finalmente, muere ejecutado en la plaza de Villalar de los Comuneros, tras la batalla de Villalar. Pedro Laso de la Vega fue regidor de Toledo para presentar ante el rey Carlos I las reivindicaciones de los toledanos. Fue desterrado tras hablar con el rey sobre el descontento de su pueblo a Nápoles, pero éste no cumplió con el castigo. Se convirtió en un adalid de la sublevación comunera. Tras la recuperación de Tordesillas por parte del rey, cambian sus ideas y empieza a buscar la paz. Se creó una rivalidad con Padilla y, al no poder convencerle del tratado de paz, decidió abandonar la comunidad y retirarse a Portugal, donde finalmente muere. Juan de Padilla fue dirigente de la rebelión de las comunidades de Castilla, entre ellas Toledo, Villalar y Valladolid. Pertenecía a una ilustre familia de hidalgos toledanos, y llegó a ser regidor de la ciudad y capitán de su milicia. Su oposición contra el rey fue provocada por su herencia. Padilla reclamaba un cargo que creía ser suyo por herencia, y el rey Carlos I nunca se lo concedió. Sumado a esto, el descontento de la influencia del séquito extranjero y los elevados subsidios que pedía desencadenó su oposición. Cuando empezaron las rebeliones, Padilla se puso al frente y lideró las tropas toledanas. Fue derrotado y ejecutado en Villalar junto a los otros cabecillas comuneros como Juan y Bravo. ¿Qué es la Santa Junta del Reino? Fue un máximo órgano dirigente durante la revuelta comunera en Castilla. Fue constituida en Ávila hacia el 1520. Surgió poco antes de la expedición contra Segovia, debido a que Toledo mandó un aviso a todas las comunidades que tuvieron voto en las Cortes, para proponerles urgentemente una reunión para poner orden. Este órgano defendía unos objetivos claves para acabar con los problemas. Anular el servicio votado en La Coruña. Volver al sistema de encabezamientos para recaudar las alcabalas. Prohibir la salida de moneda fuera del reino. Reservar los cargos públicos y eclesiásticos a los castellanos y designar a un castellano para que dirigiese el reino en ausencia del rey. La batalla de Villalar ocurrió el 23 de abril de 1521. Fue un enfrentamiento entre las fuerzas del rey Carlos I de España, dirigidas por Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza, contra las fuerzas comuneras de la Santa Junta del Reino. Padilla, Bravo y Maldonado, cabecillas de los bandos comuneros, fueron apresados y ejecutados finalmente. Solo resistió la ciudad de Toledo, pero hasta febrero de 1522, donde fue el final de la batalla. La derrota de la Santa Junta marcó graves y profundas consecuencias, ya que puso fin, casi por completo, al conflicto existente. Las ciudades comuneras fueron sometidas
al pago de valiosas indemnizaciones, lo que supuso la ruina de las ciudades manufactureras e impidió el despegue de la industria castellana. Y las Cortes perdieron su carácter decisivo y se convirtieron en un simple órgano consultivo. La Inquisición y la Contrarreforma anularon la libertad de pensamiento que tanto habían inspirado los comuneros, y la monarquía y la nobleza finalmente obtuvieron su victoria y su acreditación del poder de España. ¿Qué repercusiones sociales tuvo? La principal repercusión sobre el pueblo español está a la vista. Las ciudades pertenecientes al bando comunero tuvieron que pagar por sus actos de rebelión de forma monetaria, lo que supuso una quiebra de la industria manufacturera. Esto favoreció al mercado extranjero, que importaba tejidos y telas a menor precio y calidad. Por otro lado, supuso la pérdida del control del país por los españoles. El rey sustituyó a todos los mandos en el reinado español por su propio ejército borgoñés. Con la victoria por parte de Carlos I, la corona de Castilla se fortalece. Hubo una revuelta parecida a la de las comunidades en el mismo año, las Germanías, que tuvieron lugar en Valencia y Mallorca. Fue una sublevación de carácter antiseñorial, liderada por la clase media contra los gobernantes del municipio. 2 años más tarde, el ejército real se instala en Valencia para apaciguar la situación y al año siguiente en Mallorca. Y por último, os presentamos el primer homenaje que se hizo a los comuneros. Villalar. Partidos políticos de todas las tendencias celebran una fiesta homenaje a los comuneros que hace 450 años se rebelaron contra Carlos V. Se rindan de estos 3 héroes que por defensa de ella prefirieron que les cortara la cabeza. ¡Viva Castilla! Nos encontramos aquí reunidos para recordar aquel día de 1521 en que nuestras libertades fueron sepultadas por el poder absoluto y volvernos a sentir unidos en el común sentido comunero. ¿Saben ustedes quiénes eran los comuneros? ¿Saben ustedes quiénes eran los comuneros? Bien. Los 4 señores que lucharon por la autonomía de Castilla. Simplemente pueden ser válidos como un símbolo, sin entrar ya en más contenido y en más profundidades. Porque aquellos señores reivindicaban no solo la libertad, sino el modus vivendi de los obreros. Todavía ni los historiadores ni nadie se ha puesto de acuerdo respecto a si fueron realmente una gente que se oponía al progreso o una gente que por otra parte era o era progresista. Entonces lo que pasa es que aquí en Villalar se ha creado un símbolo que me parece muy importante y muy interesante que siga adelante en aras, pues no sé, de levantar un poco una región como la nuestra, como la castellano-leonesa, que está bastante fastidiada. Del Centro de Investigación Nuclear. Sorianos, castellanos, leoneses, no al centro nuclear. Es, amigos comuneros todos, un comunicado de Unión de Centro Democrático. El pueblo de Villalar de los comuneros. Que Reol Tejada parece mentira que sea el señor Reol Tejada se ha dirigido a Castilla y León, a los castellanos y leoneses, y los castellanos y leoneses no estamos con el señor Reol Tejada.
en Villalar de los comuneros del grupo de San Juan Evangelista. Nosotros entendemos por autonomía el que los beneficios que produce nuestra región redunden en las personas que vivimos dentro de esta región. Entonces los castellanos reivindicamos nuestro derecho y venimos a reivindicarlo aquí, a Villalar. Y el que más tenga que ayude al que menos. Exactamente. Las regiones más ricas, eso es, pues que ayuden a las menos ricas. Una comunidad, en conjunto una comunidad de todos los pueblos de España. Pretendemos ser autonómicos. Tenemos fuerza, tenemos energía eléctrica, tenemos agua y tenemos trigo. Tenemos industria también. No queremos que la gente emigre del campo a la ciudad. Que los pueblos sean pueblos, que no sean vertederos de basura como son hasta hoy. Los pueblos castellanos son una puñetera porquería, hablando mal y pronto. Y la gente emigra, la juventud no tiene dónde... Vamos, por no tener puesto de trabajo, ni colegios, es decir, no tienen ni retretes. Empezó porque se puso la bandera republicana, cambió la bandera nacional por la bandera republicana. Ha llamado a la policía. Dando palos a todo el Cantillán. Por ahí vienen ahora, o sea, ya no se puede pasar a la plaza. ¡Que no pasa nada! Había unos cuantos del servicio del orden, calmando a la gente estaba... Dijeron por el altavoz que no se podía quitar ninguna bandera del ayuntamiento. La castellana, leonesa, después la del Pendón, la bandera nacional. Pues estaba la Guardia Civil dispuesta a cargar, con fusiles. De la Guardia Civil y los policías que se llaman ahora nacionales. Que tenemos que irnos de la plaza para que la policía se fuese. Nosotros decíamos que no. No ocurre nada. O sea, la policía no la desechamos, ¿eh? Es una verdad como un templo. Se fue por el piso. No ha habido lucha. Claro, oye, depende cómo veas que la lucha, si la ves en plan violento, en plan de que la gente diga, oye... Una fiesta de puta madre, no te jodes.